Dos aragoneses competirán entre el 7 y el 8 de mayo en el Campeonato del Mundo de Handbike, que se disputará en Sudáfrica. Ahora no, ahora me voy a quedar así. Uno de ellos es José María Calvo, que debuta en una prueba de este nivel. Hace 22 años un accidente de tráfico le privó de movilidad en las piernas y desde entonces el deporte ha sido su mejor aliado. En el horizonte, por cierto, tiene poder ir a Río de Janeiro. El deporte como vía de escape a una fatalidad. Primero baloncesto, atletismo y su última aventura en handbike. Apenas 2 años como practicante de esta disciplina y una de sus primeras paradas es en el Campeonato del Mundo de Sudáfrica. Espero encontrarme, si puede ser, a los mejores del mundo, porque a mí me gusta competir al nivel más alto posible, para ver dónde está mi nivel y hasta dónde puedo llegar. Entonces mi objetivo es intentar subir al podio, pero vamos, si me quedo entre los 10 primeros del Campeonato del Mundo, pues me veré muy satisfecho. En Sudáfrica estará con Diego Ballesteros, 2 aragoneses representando a todo un país. La verdad es que me ha ayudado mucho y me ha orientado mucho para poder llegar a este punto. Y el ir juntos pues siempre viene mucho mejor, y el poder hacer un tándem entre los dos y apoyarnos uno al otro e intentar llegar lo más arriba posible. Y en el horizonte, un viaje transoceánico en mente. Vamos a intentar hacer el mejor tiempo posible, que es el objetivo, intentar subir entre los 3 primeros y llegar al cajón, que es donde podremos tener unas pequeñas posibilidades para poder ir a Río. Para llegar a Brasil hay que pasar por Sudáfrica.